Tenemos al doctor Andy Carrión, un reconocido abogado penalista, a quien hemos invitado para conversar detalles, ¿no? Detalles que no conocemos de toda esta diligencia que se ha realizado el día de hoy y de esta resolución judicial. Muy buenas noches, doctor Carrión, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar, y gracias por la invitación. Y claro, y en cualquier momento vamos con la noticia, porque usted sabe que eso es lo primero. Ahora, ¿a dónde irían? Porque lo que se ha conocido es que Sada Goray no ha llegado a la sede de la prefectura, y en la Avenida España, donde está la sede de la DIVIAC. Bueno, lo primero que se tiene que realizar aquí son las diligencias que se han señalado precisamente en la disposición de detención preliminar, porque no solamente ellos tienen que ser detenidos preliminarmente, sino también tienen que allanarse e incautarse bienes que se encuentren en su domicilio o en algunas otras locaciones que están especificadas en esa resolución de detención preliminar. Si no es por eso que cuando se le detuvo a Mauricio Fernandini, él fue directamente llevado a su departamento, precisamente para el cumplimiento de la resolución emitida por el juez. Lo mismo tiene que pasar con Sada Goray y también con los demás que están implicados. Entiendo que aquí solamente existen 3 detenidos, faltarían 2 de ellos, al menos de los que están especificados en esta resolución, y luego de ello, después de realizar las diligencias ordenadas, ellos tienen que ser puestos a disposición del propio Poder Judicial para el control de identidad. Que eso sería, dicen, mañana a las 9:30. Que sería el día de mañana, pero lo primero que se tiene que hacer es la realización de las diligencias ordenadas por el juez. Y en este caso vemos de que si es que Sada Goray todavía no ha llegado a ningún lugar es porque también deben de estar complementándose con las diligencias ordenadas. Lo que sí me extraña es de que no se haya ordenado, por ejemplo, el allanamiento de Marca Group, cuando vemos de que Marca Group es una de las empresas más bien que ha tenido protagonismo en todo este esquema de corrupción que ahora ya se está ventilando a través de la prensa y a través de estas diligencias realizadas. ¿Usted cree que se ha logrado eso, el hecho de que no se ha incluido a Marca Group por la información que se está proporcionando? Yo creo que es una investigación que ha tenido ya grandes avances durante los últimos días, porque al inicio, Pilar, tú recordarás que más bien se trataba de imputar cierta halo de impunidad respecto a lo que había sucedido. Claro, y recordar, ¿no? Porque es importante, y seguramente usted, doctor, lo tiene muy fresco en su mente, cuando vio pues a Sada Goray en esta entrevista llorando prácticamente, desesperada, denunciando que había sido víctima de extorsión por parte de Salatiel Marrufo, que tuvo que pagar los poco más de 4 millones para poder pues no perder las obras que tenía con Marca Group. Y además de que señaló que todo lo había hecho por el Perú, ¿no? De que en rigor ella quería más bien que los pobres tengan un acceso a sus viviendas y que social, ¿no? Y que ella se había visto acorralada por personas al gobierno que la habían extorsionado. Pero luego ha ido cambiando de versión, ¿no? De ahí fue llamada a sí misma como financista y finalmente el día de hoy vemos de que ella más bien tiene un rol protagónico dentro de todo este esquema. Lo comentábamos que por primera vez se le incluye como parte de en este organigrama, como parte de esta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo, como integrante, coordinadora y operadora. Y ese es un título interesante, Pilar, porque mira, todo este esquema se está armando en torno al liderazgo de Pedro Castillo dentro de toda esta organización criminal, que tendría muchas alas, muchos brazos, el congresal, etcétera, pero aquí por el título que le está imputando la Fiscalía, yo me atrevería a decir que esto es parte de ya otra organización criminal que lo lideraría nada menos que la propia Sada Goray, porque si vemos en toda la información, incluso Alonso Ramos, el periodista de esta casa, está sacando información de cómo ellos operaban dentro de las instituciones del Ministerio de Vivienda. Y hacían lo que querían, hasta capacitaban a funcionarios, a personas cercanas a la empresaria para que integren justamente el directorio de Mi Vivienda, para que dieran luz verde pues al requerimiento que ellos hacían, que era escandaloso, ¿no? No solo eso, de 25% a 15% el pago de la empresa. No para solo las eso, obras. Pilar, sino que ellos despachaban incluso en el domicilio de Sada Goray, ¿no? Ella decidía quién iba a ocupar un puesto y quién no. Y es irónico porque ella, la victimización tampoco le duró mucho y ahora vemos los resultados. Y yo creo que aquí deben haber quizás algunos otros colaboradores que ya también se han sometido a este procedimiento porque vemos información ya de primera mano. Yo me atrevería a decir que algunos de los que han participado dentro de estas reuniones o dentro de los funcionarios que han tenido... Hay una colaboradora nueva.
nueva, la número 9 además, ¿no? Y lo que yo me preguntaba, y en la mañana, sin todavía no conocer esta información de la nueva colaboradora, me preguntaba por qué no habrían incluido a Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini, quien fue pues el nexo de Mauricio con la empresaria, aparentemente por un tema del golf. Y de hecho que no hay una orden de detención preliminar en contra de Pilar Tijero. Y eso también debe de responder... ¿Qué hace pensar que podría estar ayudando a la Fiscalía, que podría ser la aspirante, ¿no? Porque todavía no es colaboradora, bueno, hay dos posibilidades. La primera es de que ella sea una de las colaboradoras que está mencionada ahí, pero con una clave, un seudónimo, o la segunda es de que la Fiscalía ha encontrado de que más bien su rol no era tan determinante como el de Sara Goray. Aunque haya recibido los 250. Aunque haya recibido esos dineros, además de que ella fue la intermediaria, éxito, ¿no? Y ella fue la intermediaria entre Mauricio Fernandini y también Sara Goray y Salatiel Marrufo. Así es. Es más, ¿no? Por información que ha vertido el propio Alonso, hemos nosotros podido advertir cómo Mauricio Fernandini, a los 3 días de haber extraído dinero, Sara Goray de Marca Group depositó $80,000 a su cuenta. Entonces todo va alcanzando en el hecho de que nunca han sido víctimas, sino más bien los principales operadores de tomar por asalto el Ministerio de Vivienda, claro, con el Fondo Mi Vivienda. Que el barco se hundía, ellos dijeron no, mejor voy a tratar de salvarme de todo esto, voy a dar algo de información. Pero bueno, finalmente se ha ido pues todo desmoronando. Y es tristemente célebre la entrevista que en RPP también le dieron a Mauricio Fernandini, en la que él negó absolutamente todo, ¿no? De que él simplemente era un intermediario, que de buena gente había intercedido para que se use su casa para algunas reuniones, pero eso jamás ha pasado. Luego habló del alquiler. Hablaba primero de 10.000 por 6 meses, luego dijeron que es 15.000, que se reunió solamente una vez con Salatiel Marrufo, luego Salatiel ha dicho, no, más de una, puede ser 4 o más. Y hay algo importante en todo esto, Pilar, que debemos de advertir, y es el hecho de que cuando uno se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, tiene que sincerarse ante la Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre colaboración eficaz y confesión sincera? Porque en el caso de Mauricio Fernandini ha sido confesión sincera y de Sara Goray ha sido aspirante a colaboradora eficaz. Sí, existen dos figuras, como tú lo acabas de señalar. Una, la del procedimiento de colaboración eficaz, en la cual el arrepentido primero reconoce sus delitos y luego brinda información respecto no solamente a nuevos hechos vinculados a este caso y personas, sino también eventualmente a algunos otros hechos y puede acceder a la exención incluso de la responsabilidad penal. ¿Sea presunta cabecilla de esta organización criminal? El día de hoy no existe ningún tipo de limitación para incluso el líder de una organización criminal pueda someterse. Había, ¿no? Esa limitación. Sí, había una limitación, pero que luego fue reformada. El día de hoy cualquiera puede someterse a este procedimiento, incluso aquellos que lideran una organización criminal. Y luego en la figura de la confesión sincera uno simplemente admite su responsabilidad, pero no necesariamente le puede conllevar a una exención de responsabilidad. Pero ¿qué pasa si uno empieza a mentir o si entra en contradicciones y si eso descubre la Fiscalía? Pilar, y eso es lo que está sucediendo en este caso. Vemos todas las facetas que ha pasado, por ejemplo, Sara Goray, entre victimizarse, ser víctima de extorsión y chantaje, a ser más bien una de las principales operadoras de quien ha tomado por asalto el Fondo Mi Vivienda y también la Superintendencia de Bienes Nacionales, así como también Sedapal. Por eso es que conformaba el ex esposo de Sara Goray el directorio de Sedapal. Hace poco, ¿no? Durante el gobierno de Dina Boluarte. Y yo creo que hay muchas cosas aún por descubrirse, Pilar. Esto yo creo que es solamente la punta del iceberg. No significa de que en el gobierno de Pedro Castillo se haya descubierto la corrupción, sino más bien de que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Si uno hace el análisis de la actividad propia de Marca Group, viene de mucho tiempo atrás. No es de que haya empezado a operar con el gobierno de Pedro Castillo. Claro. Ya operaba desde antes, ¿no? Y se tenía pues todos estos 6 proyectos importantes. Se ve que como uno pasó de 40 y tantos mil dólares a 43 millones, algo abismal. Ahora hay una parte que no entendía. ¿Qué significa cuando en esta resolución judicial se dispone, bueno, la inmediata ubicación, captura de los investigados, debiendo tener presente en esa parte que el mandato no autoriza a internar a los investigados en un establecimiento penitenciario o carceleta? Bueno, eso implica de que todavía ellos tienen que ser puestos a disposición, en este caso de la Fiscalía. Primero, quien tiene que controlar ello es el Poder Judicial. Con el control de identidad que tú señalaste, eventualmente puede realizarse el día de mañana. Pero ellos no pueden ser llevados a un penal todavía porque la orden es
preliminar. Es por eso que se llama detención preliminar. Siempre se da así. Sí, siempre se señala a ello. A la DIVIAC, ¿no? Sí, se señala a ello. Pueden ir a la DIVIAC o también a la prefectura, que está justo en la Avenida España. Y tú ahí veías de que quizás lo están dirigiendo también a Mauricio Fernandini a la prefectura. ¿Y bajo qué condición están ellos? ¿Detenidos preliminarmente? La condición o el estatus jurídico que ellos ostentan ahora es de detenidos preliminarmente. Y el plazo que ha señalado el juez de esta detención es de 10 días. ¿Después qué podría venir? ¿Podría venir la prisión preventiva? Es interesante lo que viene en adelante, porque ahora va a ser un juego de puesta de manos. Has visto tú que hay nuevos colaboradores y ahora la pregunta es quiénes van a empezar también a dar nueva información, someterse a un procedimiento que pueda culminar con que la Fiscalía no solicite en contra de ellos prisiones preventivas. Porque si ya estamos hablando, Pilar, de una organización criminal, la prisión preventiva puede llegar hasta los 36 meses, que algunos piensan es casi una pena adelantada, y vamos a ver quiénes... dicen, ¿no?, que es exagerado, que eso debe ser la excepción y no en la mayoría de los casos. ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo que aquí va a tener que ser una puesta de mano. ¿Quién gana? Por brindar la información certera, porque vemos de que Sada Goray ha tenido varias versiones. Veamos si Mauricio Fernandini también quiere someterse a este procedimiento, porque también ha cambiado de versión. No es el mismo Mauricio Fernandini de la entrevista de RPP, sino es el Mauricio Fernandini de que sí, en efecto, incluso depositó $80,000 después de las reuniones que tuvo con miembros del grupo de Sada Goray, ¿no? Ahora, bueno, ya hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días después de cumplir los 10 días. Pero, ¿qué significa el hecho, bueno, y ya se lo había preguntado, el hecho de que Pilar Tijeros no haya sido incluida en este pedido? Sí, hay varias posibilidades que no solamente alcanzan a Pilar Tijeros, sino a los demás que también están mencionados en esta investigación. La Fiscalía tiene que hilar muy fino, ¿no? No significa de que pueda yo apresar a todos a los que están mencionados en esta investigación, sino que principalmente en contra de los que han tenido un rol protagónico de esta organización. Tú acabas de leer el rol protagónico, por ejemplo, de Sada Goray, y eso implica de que, por ejemplo, Pilar Tijero o bien es la colaboradora de cual se está hablando en esa disposición, o bien tiene un rol no tan determinante como hasta ahora se ha sostenido. Ahora, doctor, vamos a seguir con la entrevista, por supuesto, muy interesante, nos ha explicado claramente todas las dudas que teníamos y vamos a ir compartiendo y recordando las imágenes, ¿no?, lo que ha sido la jornada del día de hoy, y vamos a ver en primer término cuando justamente Mauricio Fernandini sale, ¿no?, luego de esta diligencia al interior de su departamento, diligencia que se prolongó durante más de 8 horas, y ahí lo vemos, ¿no?, al periodista con la chompa roja. Bueno, ya no ha dado declaraciones a la prensa, había un compromiso por parte de él, pero el fiscal dijo que no, y ahí, bueno, pierde un poco el equilibrio, se tropieza, ¿no?, cae aparentemente, y en medio pues del tumulto de los periodistas que quieren pues arrancarle algún tipo de información, tomar la mejor imagen, en medio pues de todo este escándalo, ¿no?, en medio de esta situación bastante penosa, ¿no? Y le reiteramos la pregunta, después de los 10 días que ha determinado o ha pedido el dictaminado, ¿no?, porque es una resolución judicial, el integrante, el magistrado, ¿qué podría venir? Normalmente cuando la Fiscalía solicita una detención preliminar por el plazo máximo, que en este caso es de 10 días, ya tiene avisorando un paso siguiente, que sería el de pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, porque solo en la investigación preparatoria puede solicitar eventualmente la prisión preventiva. Y yo creo... ¿Y qué faltaría para empezar con la investigación preparatoria, con toda la información y pruebas que se han ido recabando en los últimos tiempos? Bueno, ¿ya estarían para entrar a esa etapa? Es inminente con la inmensa cantidad de acervo probatorio que se cuenta, no solamente las versiones de los colaboradores, el cruce de los depósitos de las cuentas, la forma en la que Sada Goray, por ejemplo, manejaba a los funcionarios del Fondo Mi Vivienda, así como también de la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales. Yo creo que aquí el círculo, al menos para pasar a la siguiente etapa, Pilar, está cerrado. Y ya será en la siguiente etapa en la que se procederán a realizar investigaciones mucho más minuciosas, porque aquí también podría eventualmente ser investigado el delito de lavado de activos. Es un delito que no está incluido. Sada Goray está únicamente investigada y los demás por el delito de cohecho y también por el delito de tráfico de influencias, pero no están siendo investigados por el delito de lavado de activos cuando ya, por ejemplo, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera quien identifica los movimientos bancarios, claro, ha señalado, no se puede ocultar, ¿no? Ha señalado expresamente los momentos, las cantidades,
cómo han cruzado información después de las reuniones y el bono de éxito de Mauricio Fernandini, por ejemplo, y también la inmensa cantidad. ¿Cómo fueron dando, Sada Goday, cómo fue dando el dinero en diferentes armadas, creo que hasta 11, dependiendo, pues, se aprobaba tal acuerdo, 20.000. Luego fueron prorrateando de acuerdo a bonos permanentes de éxito, que llegaba en el caso, por ejemplo, de Salatiel Marrufo a nada menos el monto de 4 millones de soles. Y que también dijo que parte del dinero que ha dado pues fue directamente al expresidente Pedro Castillo. El periodista Mauricio Fernandini fue intervenido al promediar las 11:30 en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en Sucre. Ahí están las imágenes justamente. Y en una de ellas se ve que él tiene en su mano el pasaporte, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Estaba cerca de la embajada, de repente, no sé, tramitando su renovación de visa. Eso va en contra de él, porque él, como sabemos, pues se ha acogido a la confesión sincera. Definitivamente, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Sada Goray esté en Estados Unidos, esté viajando de un país a otro, las posibilidades que tiene de resguardarse en el extranjero, en el caso de Mauricio Fernandini, el hecho de haber sido detenido cerca de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y todas estas posibilidades también de sustraerse de la persecución de la justicia, porque lo que ahora va a tener que sustentar la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva es o bien un peligro de fuga, o bien un peligro de obstrucción a la justicia. Y obviamente ello tendría que ser valorado. Son alternativas, no tienen que ser acumuladas ambas, sino o bien tiene que probar una u otra, ¿no? Y en este caso vemos de que Sada Goray ya tiene probados indicios de que puede resguardarse en cualquier país, de hecho que lo ha venido demostrando hasta el día de hoy, y eso es lo que te comentaba al principio, Pilar, de que tenía cierto halo de impunidad, porque a pesar de toda la abundante información que se estaba vertiendo acerca de ella, su vida como si nada. Le seguían tomando la declaración, se iba a diferentes balnearios, le seguían tomando las declaraciones en el lugar donde ella residía, y esas prerrogativas no las tenía ningún otro investigado dentro de toda esta investigación de la organización criminal de Pedro Castillo. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, lo que ha dicho en su cuenta de Twitter es que eso es un duro golpe. Ha felicitado la nueva acción de la Fiscalía, porque claro, esta decisión del juez hacía requerimiento del Ministerio Público, porque hay quienes han criticado, ¿no?, el rol de la Fiscalía en este caso, justamente con la empresaria, e incluso algunos decían que la estaban tratando con guantes de seda. Todo el mundo decía ello, Pilar. De hecho, no se explicaban por qué iban a tomarle la declaración en el país donde ella se encontraba, ¿no? La propia responsable de este equipo especial contra la corrupción del poder fue con una asistente a tomarle su declaración. La doctora Marita Barreto. La doctora Marita Barreto. Y yo creo, Pilar, de que este cambio de estatus, porque hay evidentemente un cambio de estatus, ¿no? La persona que se somete a un procedimiento de colaboración eficaz inicial como es Sada Goray versus la que ha sido detenida preliminarmente. Y para que ello suceda, no solamente tienen que haber salido nuevos indicios o evidencias en contra de ella, sino además debe haber advertido la Fiscalía las contradicciones que ha ido surgiendo no solamente de las declaraciones que vertía ante la Fiscalía, sino lo que públicamente ella afirmaba. Y no quepa duda de que estas afirmaciones de que ella era la víctima de extorsiones y todo ello ha ido perdiendo fuerza a medida que se iban revelando nuevas evidencias, nuevos indicios que apuntaban a que evidentemente era la protagonista de todos estos actos. Y ahora ya está pues como parte integrante de esta organización criminal, ¿no?, como coordinadora y operadora, y se ha señalado que formaría parte pues de toda otra organización criminal que probablemente encabeza justamente la empresaria. ¿Cuál podrían ser las penas por este delito? ¿Tráfico de influencias, cohecho y ahora organización criminal? El de tráfico de influencias. Ya se aceptó lo del pedido del procurador anticorrupción, ¿no?, al haber incluido. Por supuesto. Mira que tuvo que ser el procurador quien advierta de la existencia de una organización criminal, no lo hizo de mutuo propio la Fiscalía. En el ámbito del tráfico de influencias, la pena puede llegar hasta los 6 años de pena privativa de libertad. El delito de cohecho, que también es otro que se le está imputando a ella, hasta los 8 años. Y el delito más grave es el de organización criminal, porque puede llegar incluso hasta los 15 años de pena privativa de libertad. ¿Se suma? No ¿Acumulable o no? Depende de cómo la Fiscalía lo pueda enfocar, pero no tiene que sumar más de 25 años, ¿no? En este caso al menos, porque las sumatorias dan al menos este tipo de cálculo inicial. Porque recuerda, Pilar, de que todavía estamos en la primera fase. Claro. Y lo que hace la Fiscalía es formular una luego viene hipótesis preparatoria. Exacto, ¿no? Lo que hace la Fiscalía es formular una hipótesis inicial de investigación y que luego, con el transcurrir de la propia progresión de la investigación, puede incluir
cometerse otros delitos, como el de organización criminal que ahora has visto, o incluso, ¿no?, a raíz de la información que ha vertido la Unidad de Inteligencia Financiera, cruzar información para que aquí pueda procederse a imputar también el delito de lavado de activos. ¿No? ¿Qué duda cabe, Pilar, con este cruce de información que después de las reuniones o del éxito que se acordaba, Mauricio Fernandini, por ejemplo, iba a depositar al banco $80.000 y luego otras transacciones entre el depósito de 170.000, 140.000 soles, todo apunta de que eran dineros corruptos, que eran dineros obtenidos de manera ilícita. Y si esos dineros son obtenidos de manera ilícita, toda la etapa posterior son actos propios de lavado de activos. Y eso de seguro que va a ser otro delito que van a tener en algún momento que evaluar, me imagino yo, ya en la formalización de investigación preparatoria, de cara a tener un mapa mucho más concreto respecto a todo lo sucedido. Hasta 25 años en el caso de la empresaria. Tenemos que ir con nuestra compañera Leila Suárez. Ya se ve movimiento, ¿no? Movimiento donde ella se encuentra. Ya como sabemos está cubriendo el traslado del periodista Mauricio Fernandini. Leila, estamos nuevamente contigo. Sí, ¿qué tal, Pilar? En estos momentos hay movimiento policial. Está ingresando un vehículo de DIVIAC, no sabemos quiénes están en el interior, estamos tratando de poder ver porque hasta aquí sería también trasladado el periodista Mauricio Fernandini y se espera también la llegada de Sada Goray. De hecho, acaba de ingresar ya el vehículo oscuro acompañado de el otro auto patrullero que están ingresando ya a la prefectura. Vamos a... ya llegó Mauricio Fernandini porque se esperaba que ellos llegaran hasta esta dependencia policial para aquí permanecer los 10 días de detención preliminar en su contra. Vamos a tratar de poder grabar en el interior, si acaso se puede observar. ¿Quién es? Vehículo. Estamos en esos expectantes en todo momento de la llegada de esas dos personas, Pilar. De hecho, ya ha llegado entonces el vehículo oficial de la DIVIAC a interiores de parece que es la Mauricio prefectura. Fernandini, Leila, porque es el mismo carro que veíamos con nuestra compañera Jacqueline Martínez, saliendo del inmueble de Mauricio Fernandini en San Isidro, del edificio. Y mira, entonces ¿por qué ha llegado antes que la empresaria? ¿A dónde se habrá ido Sada Goday? Sí, ¿Por qué la diferencia? Claro, las diligencias entonces con el periodista Mauricio Fernandini terminaron ya en su casa y él ha sido trasladado exactamente hasta la prefectura inmediatamente, ¿no? De que terminaran esas diligencias. Sin embargo, la empresaria Goray salió ya hace varias horas. O de repente habrá ido a otro inmueble. Chávez, sin embargo, puede haber ido a otro debe inmueble, continuar con las ¿no? diligencias que corresponde. Claro. Continuando con las diligencias que se requiere para luego llegar a la prefectura y permanecer aquí con detención preliminar. De hecho, aún no se nos ha podido informar por parte de las autoridades qué tipo de diligencias se estarían realizando en todo caso con la empresaria. Entendemos entonces que ya estaría en el interior Mauricio Fernandini, llegando desde su vivienda, luego de haber permanecido también detenido ahí varias horas en esta diligencia que realizó la policía en su vivienda. Claro, y bueno, nosotros vamos a seguir esperando entonces, Leila, también tenemos a nuestra compañera Jacqueline Martínez, y lo que nos llama un poco la atención, insistimos, porque Sada Goday no llega a la sede de la prefectura, y recordar pues toda la cantidad de expectativa que esto ha generado en los diferentes medios de comunicación, porque según la resolución judicial, hay varios allanamientos, ¿no? Y de repente a uno de ellos ha sido llevada justamente pues también Sada Goday. Hay un departamento que está ubicado en la circunvalación del club El Golf Los Incas, que es la casa de Sada Goday. De repente ha sido llevada hasta allá. Mira, ese dato es importante y aquí está, como dice el doctor Carrión, en el documento del juez, se dice, ¿no?, el registro domiciliario, el deserraje de los siguientes predios. No es que el día de hoy pueden intervenir cualquiera. Ha estado en el hotel y es por eso que ha sido intervenida ahí. Claro que sí. Y lo que sigue adelante, Pilar, como te mencioné al inicio, es el cumplimiento preciso de la resolución judicial. Y este cumplimiento implica no solamente la detención
de Mauricio Fernandini, Sara Goray y de otra tercera persona, sino que a la par tengan también que procederse a allanar e incautar los bienes que puedan encontrarse dentro de estos domicilios. Y lo que ha hecho la Fiscalía, por ejemplo, es en este caso, en el caso de Mauricio Fernandini, acompañarlo a él a su domicilio para que se proceda precisamente a realizar este tipo de diligencias. El domicilio, y reiteramos, escenario, ¿no? El escenario de estas reuniones entre Salatiel Marrufo, entre la empresaria, por supuesto, el recibimiento como un centro de operaciones, ¿no? Y también operaciones. Tendría que haber sucedido lo mismo con Sada Goray, con este se inmueble, menciona, ¿no? Un inmueble en el Golf Los Incas que en principio pertenece a Sada Goray. Entonces, claro, seguramente ahí ha ido. Es el mismo procedimiento que tiene que seguirse con Mauricio Fernandini. Solo una vez que se cumplan todas las diligencias señaladas por el juez, va a ir a la prefectura. Por supuesto. Ahora, la diferencia entre la prefectura y DIVIAC, porque todos dicen a la DIVIAC o a la prefectura. En la prefectura donde estuvo justamente pues el expresidente Pedro Castillo donde también. Fue trasladado Pedro Castillo, él estuvo también internado en algunas horas porque luego fue conducido a otro establecimiento en la prefectura y es el mismo lugar a que entiendo debe de ser conducido Mauricio Fernandini, y esa diferencia pues la estipula la propia policía en base a la seguridad que pueda transitar cada uno de los domicilios donde están ubicados, porque es por eso que incluso en la resolución se señala que no deben de ser conducidos todavía a ningún penal, porque sí deben de ser conducidos a un penal una vez que se impone, por ejemplo, una prisión preventiva. Después de la detención preliminar después del vencimiento de los 10 días. Que podría ser, no es un hecho. Que podría ser, ¿no? Todo apunta a que en efecto esto es lo que va a suceder, pero el día de hoy la policía es quien decide, en compañía, porque quien lleva adelante la investigación, quien dirige la investigación es la Fiscalía. Tendrían que ser ellos quienes decidan o si la conducen a ella, a la DIVIAC, o bien a la prefectura, como ahora ha sucedido. Ahora, en el caso de Mauricio Fernandini, ¿también podría ser esta pena de hasta 25 años? Entiendo de que a Mauricio Fernandini se le está imputando el delito de tráfico de influencias, así como el delito de cohecho, porque con el cruce de información de que él habría recibido y habría sido él criminal, porque no está en el organización criminal. De hecho, él mismo lo declaró, ¿no? Él declaró que habría dado un sobre a Salatiel Marrufo, que había sido llevado por el chofer de Sada Goray. Entonces, el hecho de dar dineros implica corromper a un funcionario público. Salatiel Marrufo era nada menos que quien presidía el gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y es por ese hecho y por algunos otros que seguro habrá identificado la Fiscalía que se le imputa el delito de corrupción, cohecho, conocido coloquialmente como soborno a un funcionario público. Y no tendría la misma pena que Sada Goray, porque como tú bien has leído en el documento, a Sada Goray se le está atribuyendo un rol preponderante dentro de todo este esquema de corrupción. Yo diría que incluso lo novedoso es del día de hoy. Mira cómo ha transitado la investigación, ¿no? Decir, una víctima de casos de extorsión, de chantaje, hacer la que lideraría o coordinaría todo ello. Yo creo que esta evolución que ha tenido la Fiscalía dentro de la imputación es notable, y eso se debe, yo creo, no solamente a los indicios que se han recabado, sino también a los nuevos o nuevas colaboradores eficaces que hay en este caso. Claro, y nos seguimos preguntando, ¿no? Ahora, el tema de la ley de colaboración eficaz, como sabemos, bueno, está pues ya la autógrafa, ha sido enviado al Ejecutivo, ahorita está evaluándose en el Ministerio de Justicia, va a haber una evaluación técnica, aparentemente se tomarían los 15 días, aunque el ministro dijo que de repente en 10 días estaba listo el informe para ser enviado a la presidenta Dina Boluarte, que finalmente va a decidir si lo observa o no. ¿Cree que sobre todo por lo que estamos avanzando en todos estos procesos, es conveniente lo que está impulsando el Parlamento? Bueno, ¿qué es lo que impulsa el Parlamento? Para que lo sepa la teleaudiencia. Antes no había ningún tipo de plazo para el procedimiento de colaboración eficaz. Se podría demorar desde un día hasta 5 años, por ejemplo, los casos de Lavallato, ¿no? Hasta tenemos 5 años sin ninguna sentencia, claro, pero no había ningún plazo. No estipula ningún plazo. No estipula ningún plazo para el procedimiento de colaboración pero eficaz. El plazo que está empujando impulsando en este proyecto de ley, bueno, que ya ha sido aprobado y ha sido enviado al Ejecutivo. En este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Parlamento, se plantea 8 meses inicialmente para concluir un proceso de colaboración eficaz, ampliable a 4 meses, y si es que es organización criminal, a 8 meses más. Es decir, en total 16 meses si es que se trataría de una organización criminal. ¿Y esos 16 meses serían suficientes? Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver. Porque pensando pues que a veces hay que hacer coordinaciones, trámites, no solamente aquí, sino en el exterior, toman más tiempo. ¿Debería entonces observar o no el Ejecutivo, fijar un plazo, ampliarlo un poco más?
La misma procuradora anticorrupción para estos casos especiales de Lavallato, Silvana Carrión, ha señalado de que sí se debe establecer un plazo. Ajá. El problema es el plazo tiempo exacto que está establecido ahora. Es muy corto y eso significaría pues que el Lavallato creo que son 52 procesos, ¿no? 52, 54. Que habrían 54 procesos en riesgo, dice ella, porque habrían 54 procedimientos de colaboración eficaz que no podrían culminarse precisamente por el establecimiento de este plazo perentorio, que sería de 16 meses como máximo. Entonces se podría observar, considera, pero poniendo este plazo, ampliarlo. Yo considero de que sí debe haber un plazo, pero que aquí... señalar que podría ampliarse a 36 meses. Sí, yo considero de que debe haber, sí, en efecto, un plazo, solo que el plazo de 8 meses es muy exiguo, ¿no? Porque si uno aprecia en la práctica cómo es esta negociación, porque al fin y al cabo es una negociación entre quien reconoce su culpabilidad y la fiscalía, no suele durar un tiempo tan corto. Los casos más complejos como Lavallato nos han enseñado de que en rigor pueden pasar 1 o 2 años o hasta 3 hasta celebrar el acuerdo final del procedimiento de colaboración eficaz. Yo también estaría de acuerdo con que se estipulen 36 meses como plazo máximo si es que se trata de una organización criminal, ¿no? Porque también se tiene que atender al plazo razonable que existe para todo tipo de procedimientos, ¿no? Claro, dejar abierta la posibilidad de que pueda ser 5 o 10 años. Lo que ocurre es que con este Congreso que tenemos, cualquier cosa que venga desde ahí, pues lo vemos ya pues malo, ¿no? Como para tacharlo. Exacto. Yo creo que sí debe de interponerse un plazo, pero yo estaría más bien a favor porque sea el plazo de 36 meses. Bueno, nos ganó el tiempo, es increíble. Doctor Carrión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De esta manera ponemos punto final. Gracias por haberme acompañado.